Muy bien, pues ante todo muchas gracias a la Fundación, a los queridos amigos de la Fundación y a esta gente nueva que empiezo a conocer ahora desde hace unos meses del grupo de estudios de la sociedad del riesgo. Imagino que Ulrich Beck es el que está ahí detrás amparando las ideas de este grupo de trabajo. El objeto de mi intervención sería tratar de unir dos conceptos que no están bien desarrollados, que no tenemos, digamos, acabados y que, sin embargo, me parece que contribuirían mucho a solidificar nuestro derecho público y nuestro sistema público. Por un lado, la teoría de la catástrofe, por otro lado, los emigrantes ecológicos. Dos fenómenos, digo, que no están consolidados en el conocimiento en la medida en que amplias partes de lo que sería la academia, el mundo universitario, no reconocen los correspondientes fenómenos. Por un lado, me refiero a la teoría de la catástrofe. Vamos a ver, entiendo que la reacción ante la catástrofe es uno de los elementos esenciales que justifica a los poderes públicos generales. Es decir, si necesitamos de Estados, si necesitamos de comunidad internacional, es, entre otras razones, por ese miedo al gran riesgo, a la gran catástrofe que nos puede producir en un determinado momento la necesidad de esa organización que nos salve la vida y la de los seres a los que, de nuestra familia y de nuestra relación más directa. Cada vez más la ciudadanía exige el control de las catástrofes. A veces el control público que se exige es tan exhaustivo que es imposible. Se exige cuando han fallado la prevención, la información previamente a la intervención, la reducción de las catástrofes e incluso la eliminación misma de las catástrofes. No siempre esto va a ser posible. Ulrich Beck, pensador alemán, dice que una de sus grandes teorías es la construcción, la idea de que estamos ante un riesgo permanente. Yo creo que en realidad el riesgo permanente, la posibilidad de la catástrofe no es mayor ni menor que en otras épocas. Siempre hemos tenido la posibilidad de ese riesgo, bien por razones naturales, bien por razones antrópicas. La dimensión que ahora nos parece mucho mayor también tiene que ver con el primer riesgo que está soportando el planeta, que es la propia población. Mi idea sería ver si la teoría de la catástrofe nos puede producir un sistema de intervención administrativa que pudiéramos aplicar sistémicamente a cualquier ámbito de actuación de las manifestaciones de la catástrofe. Pues bien, uno de esos ámbitos sería el de los emigrantes ecológicos y, digo, ese mismo término es discutido. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy llamando migrantes ecológicos es algo que puede dar lugar al menos hasta 9 denominaciones. Los sustantivos que se utilizan pueden ser desplazados, emigrantes o refugiados. Entiendo que exiliados quiere decir lo mismo que refugiados. También algunos hablan de exiliados, pero entiendo que exiliados o refugiados quiere decir lo mismo. No son palabras indiferentes y tampoco lo son los adjetivos, porque pueden ser esos desplazados, emigrantes o refugiados, pueden ser ambientales o ecológicos o climáticos. Y en la intención de muchos de los autores, no digo de todos, pero muchos de los autores que utilizan las distintas combinaciones de esos nueve posibilidades de fórmulas entre el sustantivo y el adjetivo, frecuentemente hay intención. Cuando se habla de refugiados o de exiliados, ¿qué se está queriendo? Muy claramente, se está pretendiendo aplicar la Convención de Ginebra sobre los refugiados políticos, lo cual conlleva pues determinadas debilidades. ACNUR protesta. El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados es el primero que dice no podemos llegar a tanto. Si se nos exige demasiado, las debilidades financieras, organizativas, haría falta construir otro sistema para atender a esos nuevos refugiados que no son exactamente igual que los refugiados políticos. Quien utiliza la palabra climáticos tiene una intención normalmente muy clara.
Normalmente cuando se utiliza esa expresión quiere decir que se atribuye al cambio climático y por tanto a la responsabilidad de las contaminaciones históricas, los daños acumulados por los países occidentales por sus emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero. Por tanto se trata de lograr que la responsabilidad se asuma de alguna manera por los países más adelantados. Ni siquiera hay confluencia sobre los datos relativos a cuantitativamente qué significan los emigrantes ecológicos o los desplazados ambientales. En el año 95 hubo unos autores ingleses que divulgaron una cifra sin explicarnos la razón de dónde venían los cálculos. Decían que en el año 95 decían que para el año 2010 habría en el mundo 200 millones de emigrantes ecológicos. Claro, si esto hubiera sido realidad, el mundo estaría temblando. Afortunadamente llegó el año 2010, no digo que haya sido un año glorioso en todos los aspectos, ni mucho menos en relación con la migración, pero esas cifras no se cumplieron. Ahora, sorprendentemente, se ha puesto de moda decir que en el año 2100 se harán realidad. De nuevo, no hay cálculos detrás. Entonces, claro, esas predicciones que no tienen ningún sistema de cálculo detrás, pues están abocadas a ser demolidas por el pensamiento académico. Tengo mucho contacto con grupos ecologistas, y digo siempre, un muerto es suficiente. No nos hace falta decir que hay 1000, porque si decimos que hay 7 y solo hay 5, se va a centrar el debate en si hemos mentido o hemos dejado de mentir. Con lo cual, cuando comprobamos hechos, limitémonos a decir lo que y no apliquemos sistemas estadísticos de eso. Es decir, como había 1 metro por metro cuadrado, hay 1 muerto por metro cuadrado y aquí hay 10.000. Ese tipo de cálculos estadísticos que no nos lleva a nada. Yo creo que el fenómeno es suficientemente importante, pero hasta ahora no está medido. Ese es un problema que tenemos. Hasta el punto de que en el cuarto informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya se dice que todos los cálculos sobre esto son guessworks. Es decir, son conjeturas. Vaya usted a saber, no tenemos cálculos detrás y no se puede hacer una sencilla averiguación del número de migrantes ecológicos. Entre otras cosas, porque no sabemos exactamente por qué emigra cada ciudadano. Es decir, las razones determinantes de las estrategias de migración en las familias pues son muy variadas y en muchas ocasiones confluyen variados elementos económicos, políticos y de otro tipo, y también pueden ser los ecológicos no siempre en catástrofes instantáneas, sino muchas veces en catástrofes derivadas de la acumulación, de la sequía, de la erosión. Es decir, no siempre estamos ante el terremoto o ante el tsunami o la acción violenta que ha determinado. En muchas ocasiones estamos ante fenómenos más paulatinos. Bueno, pues eso era sobre lo que quería tratar en mi intervención, y lo que quería proponer, aunque me va a dar muy poco tiempo el lapso asignado, pero es igual, lo que quería proponer es imaginar como 3 niveles de intervención pública vinculados a la teoría de la catástrofe, es decir, a la política pública de reacción ante las catástrofes en relación con el fenómeno de los emigrantes ecológicos. Vamos a ver. El primer nivel, el nivel, digamos, de la prevención general en relación con las catástrofes, es un nivel que tenemos disperso en el ordenamiento jurídico. Es decir, no está concentrado en un solo ámbito de actuación pública, sino que pues normalmente son las organizaciones sanitarias las que se ocupan de los temas epidemiológicos. Cuando se trata de epizootias suelen ser las administraciones competentes en materia de ganadería. Para las plagas suelen ser las administraciones agrarias. La seguridad industrial se vincula más bien a la administración industrial, la ordenación de edificación a la administración del urbanismo, la lucha contra incendios en general también, y a los municipios. Con carácter general, la protección ambiental sería el mecanismo más genérico de prevención de las catástrofes, en la medida en que a través de la legislación ambiental vamos asumiendo unos riesgos y
asumiendo la prevención de determinados riesgos y en cambio no llegando a cubrir otros que nos parece que resultan excesivos para el nivel de nuestras empresas. Eso es lo que acaba de hacer el gobierno de nuestra nación, año 2015, con la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que es una ley que se han cargado sobre la marcha, en la medida en que ya no quedan más que 4 industrias en toda España que quedan realmente afectadas por las obligaciones de aseguramiento y de garantía financiera que imponía esa ley. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido rebajar notablemente nuestra capacidad de reacción ante un problema de catástrofe ambiental. Bueno, en relación con las migraciones ecológicas, creo que la política pública más directamente implicada sería la de ordenación del territorio y urbanismo. La política de ordenación del territorio hoy en día es una política que se nos muestra como marco adecuado para solucionar conflictos entre funciones públicas que en otras épocas tenían que judicializarse. Tenían que formalizarse al menos. Lo de judicialización es un exceso porque dentro de las estructuras administrativas no hay capacidad de realizar un pleito entre ellas, es decir, dentro de los órganos de una administración pública no cabe demandarse unos a otros, sino que los conflictos se resuelven internamente, pero en todo caso eran conflictos jurídicos, es decir, conflictos solucionados con arreglo a criterios jurídicos. Pues bien, en los últimos tiempos hemos desarrollado algunas funciones públicas que tienen sentido coordinador. La más clara en ese sentido es la ordenación del territorio, que no deja de ser una aspiración. Nuestra clase política desdeña, le gusta mucho decir que ordena el territorio cuando lo hace con carácter general, pero luego cuando tiene que vincularse a los contenidos de la ordenación del territorio ya no le gusta. Tenemos lo que llamamos en el Observatorio de Políticas Ambientales, sin que nadie se enfade, los legisladores contradictorios. En general nos gusta proteger todo es patrimonio de la humanidad, todo es dominio público, todo es ordenación del territorio, pero luego en el caso concreto desclasificamos. Bueno, esa ordenación del territorio entendida como política destinada, actividad destinada a solucionar conflictos entre funciones públicas, digo, es una política pública que tiene muy poco prestigio funcionarial, porque nuestras administraciones públicas son administraciones napoleónicas. Nuestras administraciones públicas son administraciones jerárquicas conforme al modelo militar que se importa clarísimamente a lo largo del siglo XIX, solo que en vez de una, nosotros ahora disponemos de 17 más 1 y 2 adminículos en el norte de África. Esa es nuestra. Entonces, esas estructuras administrativas saben hacer muy bien obras. Lo que hacemos muy bien, y yo creo que con bastante solvencia, son obras, no mantener obras. No, eso es otra historia y nada de coordinación. En los sistemas administrativos verticales, como es el nuestro, la coordinación se desdeña. La coordinación siempre se ha hecho en nuestra administración pública sobre la base de hoy por ti, mañana por mí. Es decir, tú participas en mi órgano de coordinación y yo en el tuyo, pero los dos diremos que sí a lo que nos proponga la otra parte. ¿De acuerdo? Ese es el convenio que siempre ha existido en todas las comisiones interministeriales y otro tipo de órganos administrativos. Pues bien, en la línea de lo que estoy diciendo, un mecanismo muy importante para prevenir los riesgos determinantes, catastróficos determinantes de las migraciones, serían los mecanismos tendentes a declarar suelo no urbanizable objeto de protección especial. Dentro de nuestro sistema de clasificación del suelo, el suelo no urbanizable es aquel que no admite tejido urbano y que en consecuencia se excluye con carácter general de las construcciones, por lo menos de las construcciones que generan núcleo de población, tejido urbano. Pues bien, es muy importante el que tengamos criterios determinantes de regladamente, es decir, obligatoriamente para los que toman las decisiones planificadoras, vincularles a mantener determinados suelos sin urbanizar. En ese sentido, desde el año 98, en lo que se ha dado en llamar la generalización del síndrome Biescas, y los aragoneses saben bien a qué me refiero, pues hemos incluido uno de los supuestos determinantes del suelo no urbanizable especial, es precisamente el relativo a terrenos con riesgos sísmicos o climatológicos, hidrológicos, climáticos y de otro tipo. Bueno, entonces, eso excluye la urbanización. Y
Un mecanismo especialmente apto para lograr esos contenidos son los llamados cartas de riesgo, las llamadas cartas de riesgos, que deben incluirse en todos los grandes planes generales de ordenación urbana. Es decir, disponemos ahí de un instrumento muy importante que habría probablemente que incrementar en cuanto a su funcionalidad, vincular adecuadamente a un núcleo de organización administrativa que estuviera especialmente preocupado por esas cuestiones. En la misma línea, incluyo también, dentro de las medidas preventivas, un régimen que siempre me ha llamado la atención, que es el régimen del traslado de poblaciones en las expropiaciones forzosas. Es ese régimen que parece que tenemos ahí olvidado. ¿Por qué? Pues porque últimamente no lo aplicamos demasiado, pero que sin embargo ha tenido mucha importancia histórica. Y sino que se lo digan a Mequinencia y a otros pueblos que fueron reconstituidos con ocasión de grandes expropiaciones. Para nosotros eso significa, sobre todo, pensamos en el pantano, en la gran obra pública, pero piensen que también por razones mineras, de explotación de recursos naturales, se puede imponer la expropiación forzosa, con consecuencias a veces demoledoras sobre las tramas de vecindad y de socialidad creadas. Entonces me parece que es muy importante ese precedente como mecanismo general de solución de una problemática. Si se destruye de alguna manera una realidad vecinal, hay que reconstituirla. Ahora no quiero entrar en mayores detalles, pero me parece que es una buena idea que está en nuestro ordenamiento jurídico y que no está en otros ordenamientos jurídicos. Y por fin, tercer elemento de la prevención, el tercer elemento de la prevención me vendría dado por el aseguramiento de los riesgos catastróficos, que es algo con lo que contamos en el sistema español y de lo que no siempre somos conscientes. Es un buen justificante de la existencia de España, junto a otros. Es decir, ¿tiene utilidad el que exista España frente a ciertas corrientes? Pues mire usted, entre otras cosas, eso da lugar a que tengamos un magnífico consorcio de compensación de seguros. Magnífico. Y ese consorcio de compensación de seguros financia con los recargos obligatorios en las pólizas de los seguros de vida, accidentes y diversos daños, algo que probablemente la inmensa mayoría pues, no es consciente de ella, cubre con esos recargos los llamados fenómenos de la naturaleza. Terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones, tempestades ciclónicas. El principio es importantísimo. Simplemente les doy un dato. Del 87 a 2013, el Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 6.272 millones de euros con ocasión de diversos riesgos. 4.300 y pico por inundaciones, 1.000 por ciclones y 515 por terremotos. La mayor cantidad de las indemnizaciones en País Vasco. Magnífico, Año 83, 808 millones de euros del Consorcio de Compensación de Seguros fueron a paliar esas inundaciones producidas en una parte del territorio nacional. Me parece que esto es importante saberlo, porque pasa muchas veces desapercibido, parece que todos tenemos derecho. Bueno, es que hay una regulación y hay una previsión. No basta con querer hacer las cosas, hay que hacer unos fondos adecuados. Bueno, ese sería el primer nivel, por tanto, de prevención ante las migraciones, el fenómeno de las migraciones ecológicas. Yo advierto que mi teoría, o la teoría que estoy tratando de exponer aquí, se trataría de una teoría que sería universal, tendría pretensiones de universalidad, es decir, yo manejo los datos del derecho español, del derecho positivo español, porque son los que mejor conozco, pero esto mismo se podría tratar de reproducir en otras experiencias. La seguridad en los desplazamientos viene dada, sería el segundo nivel de la intervención de la teoría de la catástrofe, de la política de la catástrofe ante los migrantes ecológicos. Vendría dado en primer lugar por la política de protección civil, que es sin duda la política de seguridad más amplia, derivada de la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física. Ante todo es una política que se refiere a catástrofes derivadas de hechos naturales, incendios, huracanes, volcanes, terremotos, pero con carácter general en realidad se refiere a toda situación catastrófica, de tal manera que también la derivada de accidentes graves, de contaminaciones y otros se puede atender ante lo que está configurado como un servicio público. Como dice, que el servicio público ya no nos es de utilidad, que hay cosas en que sí. Hemos configurado esto como una obligación de los poderes públicos y una obligación esencial.
La protección civil, que no es competencia exclusiva de un determinado nivel territorial de poder público, sino que desde el punto de vista estatal pues determina una reacción ante las catástrofes nacionales, desde el punto de vista autonómico pues otro nivel de reacción y desde el punto de vista local otro. Tenemos esos números 112, si no me equivoco ahora, ¿no?, que están funcionando perfectamente en todas las comunidades autónomas y ofrecen una información inmediata, una atención ante las catástrofes. Todo esto está muy bien construido, en una legislación muy sólida, una legislación que inicialmente era una legislación paramilitar, se hablaba de defensa civil, parecía la defensa nacional, ahora ya hablamos de protección civil y tenemos un sistema totalmente civilizado, ojo, sin perjuicio de utilizar a los militares cuando hace falta. Recuerden que los primeros ensayos después de la Constitución sobre la actuación militar decían no, los militares solo para la guerra. Bueno, forman parte, son en realidad un elemento ejecutivo dentro de la administración del Estado y los utilizamos para aquello, para lo que sea necesario dentro de las distintas actividades públicas, para que puedan estar preparados. La unidad militar de reacción ante emergencias es ciertamente uno de los elementos claves del éxito organizativo de muchas medidas de protección civil dentro del sistema de protección civil. Y esta legislación ha construido pues un sistema de potestades, de derechos, de deberes muy amplio por parte de todos los actores implicados. Bien, con frecuencia, si pretendo construir una teoría que sea universal, tenemos que hacernos cargo de que hay estados que difícilmente tienen capacidad para organizar un sistema de protección civil. Eso justifica que en el ámbito de Naciones Unidas se haya buscado ayudar a todos los estados de la humanidad a configurar un nivel mínimo de reacción ante estos casos. Ese nivel mínimo de reacción se asegura a través de los llamados principios DENG. DENG es el nombre de Francis Deng, un funcionario de Naciones Unidas al que le encarga el secretario general la identificación de los principios de actuación en los desplazamientos llamados internos, porque muchos de los emigrantes ecológicos se producen dentro de los propios países, es decir, no siempre cruzan fronteras hacia otros países. Bueno, entonces esos desplazamientos internos fueron objeto, los mecanismos de actuación fueron objeto de codificación en estos principios que son soft law, es decir, no son normas jurídicas, pero realmente recopilan a partir de los distintos convenios internacionales en materia de derechos humanos lo que serían las prácticas adecuadas para corresponder a las exigencias de esos convenios. E incluyen pues protección contra los desplazamientos arbitrarios, protección durante todo el desplazamiento, a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la seguridad y la asistencia humanitaria y las reglas para el regreso, el reasentamiento, la reintegración, cuestiones que son enormemente complicadas. ¿Qué pasa con los que se han sustituido a los que emigraron? Con frecuencia, con mucha frecuencia, los lugares de los que se procede la inmigración han sido ocupados por otras personas, entonces se producen ahí conflictos jurídicos no siempre fáciles de construir. Los principios han tenido sobre todo una importancia muy grande para configurar la actuación de las organizaciones humanitarias. Por ejemplo, ¿recuerdan el derecho de paso inocente por los estrechos, el derecho de paso de las naciones que no tienen nada que ver con el conflicto en un caso de conflicto bélico, para pasar por un estrecho dominado, por ejemplo, por una de las potencias en conflicto? Bueno, pues ese derecho de paso inocente, por ejemplo, se ha utilizado para asegurar el acceso de las organizaciones humanitarias dentro de un Estado, o sea, dentro de la soberanía de un Estado, para producir atención hacia los desplazados internos, para ofrecer sus servicios. Ese acceso estaría dentro de los principios de. Voy meteóricamente porque no me da tiempo a detenerme en cada uno de estos elementos. El tercer elemento del segundo nivel al que me estoy refiriendo, de intervención pública sobre las migraciones ecológicas, sería el que derivaría de la aplicación de regímenes excepcionales.
los regímenes excepcionales, que es los estados de excepción que tenemos previstos en todos los regímenes constitucionales. En concreto, en nuestro caso, en el caso español, el más adecuado sería el estado de alarma, que precisamente procede ante catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias, supuestos de paralización de servicios esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad. Bueno, es algo que está desarrollado, que tiene su teoría, no voy a entrar, sus precauciones también, para evitar que por ahí se produzca una militarización de los estados. Quería informar, al hilo de estos regímenes excepcionales, cómo en Colombia, en la doctrina de la Corte Constitucional colombiana, se ha originado una doctrina que empieza a extenderse por toda Latinoamérica y que es muy importante y que al final termina teniendo que ver con el tema de los desplazados ambientales, ecológicos o climáticos. El llamado estado de cosas inconstitucional. Es una creación de la Corte Constitucional colombiana en el año 97. Su precedente está en la doctrina de las cuestiones políticas de Estados Unidos. Tradicionalmente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha negado a conocer de cuestiones políticas, salvo en los casos en que considera que hay situaciones de general incumplimiento de la Constitución que determinan la necesidad de remedios estructurales. El caso origen está en la discriminación de razas, de la segregación racial en las escuelas. El caso, ya no me acuerdo, era en Topaca, era una población de Estados Unidos, que es la que determina el concreto conflicto que llega al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo, la doctrina Warren, dice, el caso no se limita a ese pueblo. El tema de la segregación racial debe solucionarse. Recuerden que Kennedy pone en marcha a la Guardia Nacional y al final está el ejército dispuesto a cumplir con algo que se considera una operación que va mucho más allá de lo que era el estricto caso resuelto por el Tribunal Supremo norteamericano. Pues bien, con fundamento en esa doctrina histórica de Estados Unidos, en la Corte Constitucional colombiana se ha aplicado esta doctrina del estado de cosas inconstitucionales para todos los supuestos en que se identifica una vulneración masiva de derechos constitucionales con un prolongado incumplimiento de las obligaciones de las autoridades, prácticas inconstitucionales generalizadas, falta de medidas legislativas, administrativas y financieras que generan un problema social que implica a varias entidades de poder público, cuya atención por vía judicial determinaría una congestión. Si todos los presos que son tratados inadecuadamente y cuyos derechos acudieran a la vía judicial, no habría medios de resolver los litigios en los plazos mínimamente debidos. El primer caso en el que se origina esta doctrina es un caso que nos sorprende un poquito, porque trata sobre el incumplimiento del régimen de pensiones de los maestros. Al parecer, en Colombia los maestros de un determinado nivel dependen de los municipios y se había generalizado en los municipios el no pagar las cuotas de la seguridad social, para entendernos. Entonces, este es el primer que nos extraña un poquito, aunque estamos hablando de un número de personas afectadas muy notables. Pasan a otro caso, que es el del peligro que sufren los defensores de derechos humanos en prisión, en centros de reclusión, a raíz de unas medidas adoptadas por el gobierno. El tercer caso ya es muy notable, las condiciones de la reclusión penitenciaria. La falta de convocatoria de plazas de notario es un caso que nos deja un poco sorprendido, hasta que averiguamos que el notario no es lo que significa, no es el notario de la tradición latina, sino que es el que da fe de todo, entre otras cosas, de los actos municipales. Es decir, equivale a nuestro secretario de ayuntamiento. Y es que lo sabemos perfectamente, hace falta un fedatario, alguien que dé fe de los actos que se adoptan en el ayuntamiento, porque si no, los peligros que se corren desde el punto de vista de la corrupción son notables. Y ya el último caso es el de los desplazados por la violencia terrorista. Y ahí sí que estamos muy cerca de los desplazados por razones ecológicas. Hay que decir que esta es una doctrina de enorme expansión. En otras naciones de Latinoamérica se adopta con carácter. Se dan cuenta que a través de esta doctrina el Tribunal Constitucional termina dando órdenes a entidades que no han sido parte en los litigios.
Es decir, de alguna manera parece que el principio de división de poderes pudiera estar en cuestión. Es en todo caso algo interesante, probablemente muy ligado a una determinada situación político-social, pero que me parecía importante considerar. Y por último, el tercer nivel de la teoría de la catástrofe aplicada a las migraciones ecológicas sería el nivel de la política humanitaria. Aquí ya, si los dos anteriores niveles son sobre todo niveles de competencia estatal, los principios de Eng se traducen en la indicación de los mínimos prestacionales que deben producir los Estados, ¿de acuerdo? Pero aquí ya, cuando hablamos de este nivel, hablamos de política humanitaria, ante todo internacional. Vamos a ver, está generalizada, en fin, con pocas o escasas opiniones en contra, la inadaptación de la Convención de Refugiados de Ginebra de 1951 para las víctimas de las catástrofes ecológicas. La Convención de Ginebra protege fundamentalmente a personas que temen sufrir persecuciones políticas, religiosas, raciales, étnicas. Es una convención que además requiere de examen individual de las peticiones. Cuando hablamos de catástrofes ecológicas, normalmente lo que tenemos son desplazamientos masivos, con lo cual un sistema de atención individual es que es prácticamente imposible, ¿eh? Si logras registrar a los nombres y apellidos y las familias de las personas que se están desplazando, pues ya es suficiente. Y además, la Convención de Ginebra exige que el desplazamiento se dé fuera del estado de origen, mientras que los refugiados ecológicos pudieran darse como desplazados internos dentro del propio Estado. En el caso europeo tenemos un intento de solución de este problema, un primer intento, en el año 2001 con la directiva que deriva de la crisis de los Balcanes, con un determinado régimen jurídico en el que ahora no me voy a centrar. Bien, ante esa laguna regulatoria se han generalizado las propuestas de solución. Esas propuestas de solución, en su origen, hay una tesis doctoral que es de una profesora francesa, Magnini, que sigue siendo insuperable. Ella propone un convenio internacional ad hoc, un convenio multilateral, donde con base autónoma, no por aplicación del convenio de refugiados, pues se dé una base material con una logística adecuada, una solución colectiva, no individuo por individuo, con un estatuto jurídico pensando en derechos de los emigrantes y no otros elementos. Ella construye esos elementos que han nutrido unas propuestas muy importantes derivadas de la Universidad de Limoges. Limoges ha sido la universidad que ha generado en Francia las propuestas, a mi juicio, más interesantes y más completas, articuladas de convenio internacional multilateral en la materia. Otras propuestas, debo decir, que proceden también del ámbito anglosajón, aunque sin ningún contacto con las propuestas francesas. Ya estoy hablando de algo que se produce muy simultáneamente en el tiempo, pero me temo que detrás hay un problema metodológico. El problema metodológico es que se supone que todos debemos saber inglés, pero nadie debe saber francés, ni otro idioma. Es decir, tenemos que estudiar y me parece que tiene que ser así, los conflictos y las soluciones jurídicas que nos ofrece el mundo anglosajón, pero desde el mundo anglosajón no se hace ningún esfuerzo por conocer ni comprender las propuestas que se hacen en Europa. Y creo que este es un problema grave que tiene exponentes claros. Ha habido en ese sentido proyectos posteriores a las propuestas de Limoges por parte de las universidades de Harvard, de Monash en Australia, y la VU, la vieja Universidad de Ámsterdam, y en ningún caso ni siquiera se ha citado. En uno de los casos se cita, pero sin manejar ni creer prudente leer la propuesta de Limoges. Bueno, simplemente decir, aquí hay un rico conjunto de propuestas interesantísimas. No me da tiempo, evidentemente, a contar cuáles son los contenidos. Pero detrás de todas ellas luce una laguna que es a la que me parece que habría que dar atención primordial. Y es un contenido que a mí me parece esencial del derecho humano al libre desplazamiento. Ese derecho humano que tenemos reconocido todos los seres humanos en la Declaración Universal de Naciones Unidas. Es un contenido de ese derecho que yo llamaría el derecho a la migración ecológica transnacional.
a partir de la seguridad, la solidaridad colectiva, que sirve como fundamento de la teoría de la catástrofe, habría que reconocer como clave de bóveda del sistema de reacción ante la migración ecológica, el derecho elemental del ser humano a huir cuando una catástrofe impide la vida en el lugar que habita. Ese derecho a la migración catastrófica transnacional debe ser el que vertebre todo, porque si no, los controles nacionales en las fronteras pueden imponerse como una barrera de supervivencia que es inadmisible, me parece, en términos de simple y pura humanidad. En fin, espero, aunque haya sido muy atropelladamente, haber proporcionado elementos suficientes de lo que sería esta teoría, sobre todo el intento de ofrecer un sistema. Un sistema que nos pueda servir para comprender o para dar una respuesta a todos los problemas que se puedan solucionar, aunque naturalmente esto es algo que luego no hay mente humana capaz de imaginar todas las circunstancias que se darán en la realidad. Muchas gracias. Bueno,